Bienvenidos a nuestro cuarto momento en esta segunda parte del taller de formación de facilitadores, en donde vamos a dilucidar los conceptos del tema 3, acción humana. Y de hecho, cuando nosotros estamos dilucidando este concepto de la acción humana, nos inspiramos muchísimo, obviamente, en la célebre obra de Ludwig von Mises llamada Acción Humana. Y de ello, rescatamos en este momento una definición que da en el texto sobre precisamente lo que es la acción humana, al considerarla como que es reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que esté influyendo en la vida del sujeto. Es decir, que nosotros vamos en este momento a tratar de identificar esas leyes o esos principios que nos impulsen a nosotros a obrar con absoluta libertad, sabiendo las limitaciones que esas libertades puedan tener. Al llegar a este tema 3, nosotros hemos tenido otros momentos en donde en una primera instancia definimos la economía como el desarrollo de las virtudes cardinales para generar riquezas temporales. Luego de ello nosotros entramos propiamente al tema número 1, el de ética y economía, siendo el concepto fundamental ahí el de costo de oportunidad, en donde nosotros allí identificamos, o pudiéramos decir en este momento, que a partir de ese concepto de costo de oportunidad, aportamos a la cultura empresarial, aportamos a la cultura de la libertad, el hecho de que no hay almuerzo gratis, porque siempre que desarrollamos la virtud de la prudencia en función al costo de oportunidad, pues tenemos luces para dilucidar que, repito, como dijo Milton Friedman, pues no hay almuerzo gratis. Sobre eso conversamos. En el tema número 2, con teoría del valor, nos centramos en el concepto de necesidades, partiendo fundamentalmente de que las necesidades son universales, es decir, que las necesidades permanecen en todo tiempo y cultura, pero lo que cambia es la manera de satisfacer las necesidades y que precisamente eso es un rol empresarial en donde constantemente tenemos mejores maneras para satisfacer esas necesidades. Con este repaso, pues entonces entramos al tema número 3, propiamente al de acción humana. Tal cual incluso aquí tenemos una esquematización del repaso que acabo de mencionar. Y que reitero, como hemos dicho en las oportunidades anteriores, estas láminas de PowerPoint pues estarán disponibles, o están, mejor dicho, disponibles en nuestra aula virtual que está diseñada especialmente para los facilitadores que van a aplicar nuestro programa en escuelas y en cualquier público infantil o juvenil. Bien, entrando entonces propiamente con nuestro tema número 3, acción humana, ¿cuál es la competencia general que nosotros buscamos con ello? Oye, el desarrollar que se tiene voluntad para lo bueno. La virtud a desarrollar pues, va a ser netamente la templanza. De hecho, la virtud a desarrollar en los temas anteriores fue el de la prudencia y ahora vamos a entrar entonces con una virtud adicional, la templanza, porque la templanza es la que permite controlar los impulsos para verdaderamente hacer lo que se desea. Y la dimensión humana que nosotros vamos a desarrollar aquí, pues entonces es la autonomía. ¿Cómo adquirir autonomía? Y esa autonomía, ¿cómo nos lleva a valorar el esfuerzo propio? Porque de hecho no existe libertad, no puede haber libre actividad económica si no se tiene autonomía, si se depende de otros. Y esa autonomía, pues entonces, obviamente se inicia con la autonomía emocional, con la autonomía personal, para poder entonces tener una autonomía económica que haga que nosotros tengamos el gozo de satisfacer las necesidades produciendo nosotros nuestros propios recursos y que por el contrario nos llegue hasta indignar que tengamos que vivir de las dádivas o los regalos de otros, teniendo el potencial nosotros para poderlo desarrollar. De esta manera consideramos que superamos pues la cultura asistencialista para entrar a una cultura empresarial. En este tema número 3, pues nosotros tenemos unas competencias, tenemos unos conocimientos, habilidades y actitudes, como es de costumbre en cada uno de nuestros temas. ¿Cuál es nuestra competencia específica? Pues el que se fortalece la voluntad para hacer por sí mismo lo que nos conviene, lo que conviene a cada quien. ¿Cuál es el conocimiento que vamos a adquirir en esto? Pues el hecho de identificar características de la virtud de la templanza para controlar la voluntad. ¿Cuál es la habilidad necesaria para ello? Oye, el hecho de que se verifica la importancia de la libre iniciativa y su vinculación con la generación de riqueza.
¿Cuáles son las actitudes que nos conduce a todo esto? Pues el hecho de que se valore el esfuerzo propio para satisfacer sus necesidades. Valoramos lo que somos, valoramos nuestra identidad, valoramos nuestra autonomía y a partir de ello pues hacemos economía, cooperando como lo veremos en el próximo tema, pero no dependiendo. Ahora, en medio de esto pues entonces aplica netamente el concepto de qué es la acción humana, viéndolo como concepto, porque de hecho, como hemos mencionado en este momento, nosotros no estamos trabajando con las estrategias y como estrategia nosotros con los niños pues primero decimos la historia y después abordamos el concepto. Pero como en este momento estamos, repito, reforzando lo que es el concepto, pues sabemos que la acción humana es una conducta consciente. Si es consciente, entonces que depende de nosotros mismos y el objetivo es alcanzar fines y objetivos precisos, es decir, saber hacia dónde vamos, estar consciente de hacia dónde se va utilizando ciertos medios. Es decir, de ahí deducimos que la economía es una relación entre medios y fines. Medios, que es lo que se tiene, y fines, que es lo que se desea. Entonces, aquí pudiéramos mencionar tres elementos fundamentales. Número uno, es una conducta consciente. ¿Y cuál es el objetivo de esa conducta consciente? Es decir, de tener conciencia de lo que se hace, no actuar por inercia ni porque otros obligan. Eso implica entonces el hacer lo que se desea con lo que se tiene, con lo que se dispone. Ello incluso implica el hecho, con esta virtud de la templanza, de conocerse a sí mismo para obtener las cosas que se desea, no de manera imposible, sino sabiendo que nuestros recursos pueden ser transformados de cosas a medios útiles. Ahora bien, toda acción humana, esa acción consciente, tiene tres condiciones necesarias. La primera la vimos nosotros en el tema pasado y es el de tener una necesidad. ¿Y por qué tener alguna necesidad? Porque nosotros definimos en la teoría del valor que una necesidad es un deseo o carencia de algo que genera un desequilibrio físico o emocional. Si hay desequilibrio, pues entonces se está en una situación en donde se mejora haciendo algo distinto. Y si estamos en una situación en donde mejoramos haciendo algo distinto, pues eso necesariamente es una acción. Es decir, que si no hay desequilibrio, pues no hay acción. Por eso decimos, y leo lo que tenemos acá en la lámina, que tener alguna necesidad es la primera condición para la acción humana, porque ella genera desequilibrio y esto conduce a buscar medios y fines para pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio. Por eso la economía siempre nos lleva hacia el optimismo, la economía siempre nos lleva a la mejora. La economía y de eso como esencia del ser humano que aspira entonces a trascender, busca pasar, repito, de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. ¿Y cómo lo hace? Identificando sus medios de lo que dispone para alcanzar sus fines. Ahora bien, hay una segunda condición para la acción humana y tiene que ver con buscar las opciones. El ser humano por naturaleza es buscador, busca, se asombra, se impresiona, busca conocimiento, busca qué hacer, busca conocer. Y en ese buscar conocer, pues se conocen opciones. ¿Y cuáles son las opciones? Opciones de los medios. ¿Con qué medios yo pudiera obtener lo que deseo? Opciones de lo que deseo. Si deseo ir a un viaje, y si deseo ir a un viaje, ¿qué medios dispongo? ¿De qué trabajo dispongo? ¿Dónde puedo trabajar para obtener ese viaje? Si nosotros no somos buscadores de opciones, no habrá opción. Si nosotros perdemos la capacidad de asombro de constantemente conocer, perdemos entonces esa esencia de acción humana. Y eso es algo que se desarrolla desde muy temprana edad. De hecho, un niño siempre está buscando, siempre está indagando. Cuando un niño siempre está preguntando el porqué de las cosas. Esa es su naturaleza de buscador de opciones. Segunda condición para la acción humana. Porque, ¿y qué implica ello? Que las acciones son alternativas que se presentan al tener que tomar decisiones. Si no hay opciones, no se toma decisiones. Para seleccionar el mejor fin y el mejor medio que satisfaga alguna necesidad, nos hacemos más humanos si buscamos opciones, si no somos conformistas. Esto lo explicamos con el cuento del asno de Buridán. Lo vamos a conseguir en la literatura, en el cuaderno del participante. De hecho, es un asno que sale de una clase de economía. Se le enseña que para tomar decisiones hace análisis costo-beneficio. Si toma decisiones es porque tiene que enfrentarse a varias opciones. ¿Y qué significa que hace un análisis costo-beneficio? Que evalúa cada opción para identificar cuál le genera mayor beneficio o menor costo. ¿Y cuál va a elegir?
aquella que le genere o el mayor beneficio o el menor costo. El asno de Buridan sale de su clase de economía, tiene hambre, una necesidad, se enfrenta a dos paquetes de comida idénticos y a la misma distancia, lo que implica que el costo de comer un plato es el mismo costo a comer el otro plato, que son los pasos que da, y los beneficios son idénticos. En este relato del asno de Buridan, ¿qué sucede? El asno saca sus cuentas entre beneficio y costo y muere de hambre mientras sacaba las cuentas. ¿Esto qué implica? Que el asno de Buridan no se detuvo a buscar opciones, porque ¿a cuántas opciones se enfrentaba el asno? Pudiéramos decir, opción 1, plato 1, opción 2, plato 2, y opción 3, morir de hambre. Sin embargo, el asno creía que conocía dos opciones, y por creer que conocía dos opciones, irremediablemente murió. De allí esa necesidad de despertar la capacidad de buscar opciones, de que si no he alcanzado un fin, pensar, bueno, y es que tengo algún otro medio para alcanzar el fin que se desea. Eso es propio de la naturaleza humana. Luego, veremos estrategias para esto. Este asno de Buridan es algo que agrada mucho a los niños. Esto se ha hecho con disfraces, se ha hecho con representaciones, marcando los pasos, pero lo importante es detenernos acá a que el ser humano, por naturaleza, actúa porque tiene necesidades, pero actúa aún mejor si busca las opciones y por eso se hace aún mucho más humano. Porque de hecho hasta los animales buscan, tienen necesidades, tienen desequilibrio, pero solo el ser humano tiene capacidad de buscar opciones y cada vez más opciones y por eso encontramos un mundo mejor incluso hasta como el que teníamos antes por infinidades beneficios en donde hemos visto que ha mejorado la esperanza de vida, ahora vivimos más y tenemos una serie de privilegios que antes no se tenía y que incluso hasta en esta misma pandemia, que es el momento en el que estamos grabando este video, en esta pandemia del COVID-19, observamos que hasta la mortandad ha sido mucho menor que en pandemias anteriores. Bien, con esto tenemos entonces una segunda condición para la acción humana, pero hay una tercera condición para la acción humana y tiene que ver con el control de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad entonces? Pues es la capacidad de ser dueño de sí mismo. Por ello la vida propia es la primera propiedad. Es decir, que el control de la voluntad implica que tú seas dueño de ti. Esto lo explicamos con el cuento de Volver de Jau. Reitero, cuando tratamos con los niños o con los jóvenes, nosotros no partimos del concepto, sino que hablamos del cuento primero y después lo deducimos. Como por ejemplo, que Jauja es una ciudad imaginaria en donde todas las necesidades se satisfacen sin esfuerzo alguno. Si se tiene hambre, llega la comida de inmediato y eso sucesivamente. Juanito, que era un niño muy flojo, un día se va para Jauja. Él le queda impresionado de observar en Jauja que las casas son de techos de chocolate, el piso es de turrón, los árboles de cabello de ángel, los ríos de chocolate, y los juguetes juegan solo, la ropa se ciñe al cuerpo, la comida que deseaba le llegaba de inmediato. Los jaugenses pues estaban durmiendo porque qué más iban a hacer, tal cual como está ahí en la imagen, no tenían nada que hacer. Él consigue un jaugense despierto y le limpia el azúcar que tenía en la boca y le dice que ese pueblo es una maravilla. Y el jaugense le dice, huye de este pueblo de inmediato, porque el primer día puede ser que lo disfrutes, el segundo día también y el tercero puede que tal vez. Sin embargo, llegará un momento en que te vas a acostumbrar a hacer nada y vas a querer hacer algo, pero no podrás realizarlo porque tendrás una alta fatiga. Y le sigue diciendo el jaugense a Juanito, ¿cuánto desearíamos que por lo menos alguien nos latigara para dar una vuelta alrededor del pueblo y poder actuar? Ahí observamos que en Jauja, a pesar de que todas las necesidades están satisfechas, ellos tienen la necesidad de la acción. Sin embargo, el jaujense se puede levantar de ese piso, pero ¿por qué no lo hace? Porque no tiene control de la voluntad. Es decir, tienen la necesidad. ¿Cuál es la necesidad en Jauja? El actuar, el levantarse. Tienen las opciones y porque tienen la capacidad del cuerpo para hacerlo, pero no lo realizan porque no tienen la voluntad. Por eso la importancia del control de la voluntad para la acción. Por ejemplo, cualquier niño o en la universidad pudiéramos querer sacar la máxima nota, pero si no se tiene la voluntad para dedicar horas de estudio, pues no se alcanzará la máxima nota.
De ahí entonces la importancia de las 3 condiciones para que haya acción humana. Número 1, tener una necesidad, hecho estudiado con mayor profundidad en el tema anterior. Número 2, conocer las opciones, que es lo que nos hace buscador constante y sin perder la capacidad y asombro y de conocer. Y número 3, controlar la voluntad, que se hace con la virtud de la templanza, que es la que hace que nosotros nos dominemos a nosotros mismos. Esto necesariamente pues lleva a la libre iniciativa o iniciativa privada. ¿Por qué? Porque al tener control de la voluntad y buscar acciones con las necesidades, la persona desarrolla la capacidad que tienen las personas de planificar su propio destino, con su voluntad, con su quehacer. Y nosotros hemos verificado firmemente que la libre iniciativa, al desarrollarse la condición humana, hace que se genere la mayor cantidad de riquezas posible. ¿Por qué? Y leo acá, la prosperidad se da cuando se confía en la creatividad de las personas y se les permite obtener la porción de riqueza producida en la sociedad. De hecho, si observamos la imagen que tenemos allí, representa a unos ciudadanos, si pudiéramos mencionarlo, del imperio inca, ¿no? O unas personas, mejor dicho, del imperio inca. En realidad son quipucamayos. Ellos son como una especie de contadores públicos en donde a través de nudos calculan o cuentan, mejor dicho, la producción que se tenía en la agricultura o el número de habitantes o el número de casas. Como eran una gran cantidad de nudos, había que tener una memoria muy grande. Sin embargo, si un quipucamayo se equivocaba en la cuenta, el Estado inca, o el gobernante, mejor dicho, lo mataba. Y allí que nadie quería ser quipucamayo. Y eso hacía que se obligara a los hijos de los quipucamayos a ser quipucamayo. Es decir, se le cortaba su libre iniciativa, que al cortarse su libre iniciativa se corta su creatividad porque puede ser que eso no sea lo que quiera, lo que desea o para lo que tenga potencial. Y eso hace, cuando eso ocurre, las civilizaciones o las sociedades, mejor dicho, tienden a acabarse. De allí el que nosotros defendamos el hecho de desarrollar la libre iniciativa, porque desarrolla la creatividad, desarrolla la opción de ser buscador y de mayor control de la voluntad. Y eso hace que tengamos una mejor actividad económica, como aquellas acciones que buscan producir y distribuir riqueza, porque la riqueza se genera más con libre iniciativa y no por obligación. Y podemos observarlo cuando usted hace un trabajo obligado, seguramente es menos productivo cuando lo hace de manera libre y voluntaria, es decir, por libre iniciativa, porque le gusta, porque le place, porque se siente mucho más cómodo. Ahora bien, eso incluso, esa actividad económica se genera siempre por un acto económico que es un hecho individual. Y pudiéramos decir qué cosa es el acto económico. Pues la acción que busca la satisfacción de las necesidades por medio del esfuerzo que gira en torno al trabajo ejecutado. Y eso implica que el acto económico nace con una necesidad individual y satisface una necesidad individual. Estos conceptos que acabamos de mencionar, y de eso lo que buscamos entonces es repasarlos, digerirlos, tener el acuerdo y luego tratar de comunicarlo, mejor dicho, comunicarlo a través de estos cuentos, de esta literatura, que en este caso tiene que ver, 1, con el asno de Buridan, 2, con la historia de Volver de Jauja y 3, con lo de los quipucamayos. Ahora, con esto entonces nosotros tenemos el ambiente propicio para cerrar el tema y como siempre buscando incentivar en el niño y en nosotros mismos el hecho de ser un virtuoso en el área empresarial. Por eso siempre hemos dicho, y leo acá lo que está en verde, es importante resaltar cómo es todo niño virtuoso que desarrolla este tema y el ejemplo de héroe virtuoso en el área empresarial. Y decimos entonces, todo niño con templanza, que es la virtud que desarrollamos acá, es virtuoso por las siguientes razones, y aquí tenemos una. Controla la voluntad y tolera a los demás, porque tolera su creatividad y genera confianza, controla su voluntad y puede entonces generar libre iniciativa. Y en esta marcha de la cultura empresarial, en donde buscamos dejar las armas para irnos hacia la producción, pues nosotros desarrollamos el tema de, o honramos incluso, vale la pena mencionarlo, de don Santiago Alfonso Rivas, quien
siendo un héroe virtuoso a nivel empresarial a través del control de su voluntad y siendo buscador, transformó el procesamiento de maíz para obtener mayor producción a un menor costo. Y así nace la famosa maicena americana. Su empresa ha logrado poner en la mesa de las familias más de 850 productos y esta perspicacia empresarial, incluso esta necesidad de desarrollar la libre iniciativa como fuente generadora de riqueza que haga, como observamos allí, que se produzcan tantos bienes que estén en las mesas de la familia, pues motivó a don Alfonso Rivas, junto a otros empresarios, a la fundación de Sedice Libertad para demostrar la importancia de la libre iniciativa como herramienta única incluso para acabar con la pobreza y para generar la mayor posibilidad de bienestar en nuestras sociedades. Nosotros como pues tenemos aquí videos diseñados por el programa, en función a esto tenemos el de los contadores públicos. Ese enlace pues lo pueden conseguir en nuestras láminas de PowerPoint que hemos dicho que está disponible en nuestra aula virtual. Las lecturas del tema 3. En nuestros textos bases tenemos el de Economía para niños y niñas, el tema 3. El del texto del doctor Martin Krause, La economía explicada a mis hijos, está en el capítulo 2 de su libro. Y en Aula Móvil de Economía, que es opcional, pues está en el tema número 3. Igual en nuestra aula virtual van a conseguir otras lecturas complementarias de publicaciones que ha hecho el Sedice Libertad y que argumentan y consolidan este tema fundamental de la acción humana con estas condiciones de la acción humana y la relación que tiene en la importancia de la libre iniciativa. Con esto finalizaríamos entonces diciendo el pensamiento de Mises que habíamos mencionado al inicio, que la acción humana es reflexiva de acomodación, porque si bien controla la voluntad, también se acomoda a los medios que se tienen, y es una acomodación a aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto. ¿Cómo influye el universo en la vida del sujeto? En cosas que se pueden cambiar y otras cosas que no se pueden cambiar, pero lo importante es buscar constantemente cómo transformar esas cosas en medios útiles, como veremos en nuestro próximo tema. Con esto terminamos entonces el mencionar los conceptos. Repito, las estrategias la abordamos propiamente en otros espacios, pero lo importante es digerir estos conceptos que nos generan entonces elementos claves como la libre iniciativa. Nos veremos entonces en el tema número 4 y esperando el sentir la manera de digerir y comunicar, divulgar estos conocimientos, sobre todo en este momento que abordamos la libre iniciativa, la importancia de desarrollar la creatividad como medio para obtener sociedades libres y prósperas. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ver en la que tenemos en conjunto el que podemos aportar algo a la sociedad. Y seguro que es mucho a través de la creatividad y libre iniciativa de ustedes. Chao.